Capítulo 6. Sellado en silencio. La puerta de la gran casa se abrió. La chica desapareció en su interior. El carruaje traqueteó rodeando la casa solariega hacia la cochera mientras Will se ponía en pie, tambaleándose. Se había puesto de un enfermizo color gris, como las cenizas de un fuego apagado. Cecily. Su voz denotaba asombro y horror. ¿Quién demonios es Cecily? Tessa se incorporó hasta ponerse de pie, sacudiendo la hierba y los cardos de su vestido. Will. Jem ya estaba al lado de Will, con la mano en el hombro de su amigo. Will, debes hablar con nosotros. Luces como si hubieses visto un fantasma. Will arrastró un largo suspiro. Cecily. Sí, ya has dicho eso, dijo Tessa. Oyó la severidad en su propia voz y la suavizó con un esfuerzo. Era cruel hablarle así a alguien tan obviamente consternado, incluso si insistía en quedarse mirando la nada y murmurando Cecily a intervalos. Apenas importaba. Will parecía no haberlo oído. Mi hermana, dijo. Cecily. Ella tenía... Cristo, ella tenía 9 años cuando me fui. Tu hermana, dijo Jem, y Tessa sintió que algo apretado se soltaba alrededor de su corazón, y se maldijo interiormente por ello. ¿Qué importaba si Cecily era la hermana de Will o alguien de quien estaba enamorado? No tenía nada que ver con ella. Will comenzó a bajar la colina, sin buscar un camino, solo vagando a ciegas por entre los brezos y tojos. Después de un rato, Jem fue tras él, agarrándolo por la manga. Will, no... Will trató de zafar su brazo. Si Cecily está aquí, entonces el resto de ellos, mi familia, debe estar aquí también. Tessa se apresuró para alcanzarlos, haciendo una mueca de dolor cuando casi se torció un tobillo con una roca suelta. Pero no tiene ningún sentido que tu familia esté aquí, Will. Esta era la casa de Mormon. Starkweather lo dijo. Estaba en los papeles. Yo sé eso, medio gritó Will. Cecily podría estar visitando a alguien aquí. Will la miró incrédulo. ¿En medio de Yorkshire? ¿Sola? Y ese era nuestro carruaje. Lo reconocí. No hay otro carruaje en la cochera. No, mi familia está metida en esto de alguna forma. Han sido arrastrados a este asunto sangriento y yo... Tengo que advertirles. Comenzó a bajar la colina otra vez. ¡Will! Gritó Jem, y fue tras él, cogiéndolo de la parte posterior de su abrigo. Will se giró y empujó a Jem, no muy fuerte. Tessa oyó a Jem decir algo sobre el hecho de que Will se estuvo reprimiendo todos estos años y sobre no desperdiciarlo ahora. Y luego todo se volvió borroso. Will maldiciendo y Jem tirándole hacia atrás, y Will deslizándose en el suelo húmedo, y ambos cayendo juntos. Una maraña rodante de brazos y piernas, hasta que dieron contra una gran roca. Jem sujetando a Will contra el suelo, su codo en la garganta del otro chico. «Suéltame», Will lo empujó. «Tú no entiendes. Tu familia está muerta». «Will», Jem tomó a su amigo por la pechera y lo sacudió. «Yo sí entiendo. Y a menos que también quieras a tu familia muerta, me escucharás». Will se quedó muy quieto. Con una voz ahogada dijo: «James, no hay forma en que puedas... Yo nunca he...» «Mira». Jem levantó la mano que no estaba agarrando la camisa de Will y señaló. «Ahí, mira». Tessa miró a donde estaba apuntando y sintió que su interior se congelaba. Estaban a casi medio camino bajando el cerro sobre la casa solariega, y ahí sobre ellos había un autómata, de pie como una especie de centinela en la cima de la colina. Supo inmediatamente lo que era, aunque no lo lucía como los autómatas que Mormon había enviado contra ellos antes. Esos habían hecho un superficial intento de parecer humanos. Esta era una criatura de metal alta y delgada, con largas piernas con bisagras, un torso metálico trenzado y brazos en forma de sierra. Estaba totalmente quieto, sin moverse, de alguna forma más aterrador por su inmovilidad y silencio. Tessa ni siquiera podía decir si estaba mirándolos. Parecía estar vuelto hacia ellos, pero aunque tenía una cabeza, esa cabeza no tenía rasgos distintivos salvo por la barra oblicua que hacía de boca. Unos dientes de metal brillaban en su interior. Parecía no tener ojos.
Tessa sofocó el grito que se formaba en su garganta. Era un autómata. Los había enfrentado antes. No gritaría. Will estaba mirando apoyado en el codo. Por el ángel. Esa cosa nos ha estado siguiendo, estoy seguro, dijo Jem en voz baja y urgente. Vi un destello de metal desde el carruaje, pero no estaba seguro. Ahora lo estoy. Si te vas corriendo colina abajo, te arriesgas a conducir a esa cosa directo hacia la puerta de la casa de tu familia. Ya veo, dijo Will. El tono medio histérico había desaparecido de su voz. No iré cerca de la casa. Deja que me levante. Jem vaciló. Lo juro por el nombre de Raziel. Will rechinó los dientes. Ahora deja que me levante. Jem se quitó y se puso de pie. Will dio un salto, empujando a Jem a un lado, y, sin dirigirle ni una mirada a Tessa, se fue corriendo. No hacia la casa, sino lejos de ella, hacia la criatura mecánica en la cima. Jem lo siguió con la mirada por un momento, boquiabierto. Maldijo y se lanzó tras él. ¡Jem!, gritó Tessa, pero él ya estaba casi fuera del alcance del oído, corriendo tras Will. El autómata había desaparecido de vista. Tessa dijo una palabra impropia de una dama, se subió las faldas y se lanzó en su persecución. No era fácil correr en su vida por una húmeda colina de Yorkshire usando faldas pesadas, con zarzas arañándolas mientras avanzaba. Practicar con su ropa de entrenamiento le había dado a Tess una nueva apreciación del por qué los hombres podían moverse tan rápido y limpiamente, y podían correr tan deprisa. El material de su vestido pesaba 1 tonelada. Los tacones de sus botas se quedaban atrapados en las rocas mientras corría, y el corsé le cortaba incómodamente la respiración. Para el momento en que llegó a la cima, solo tuvo tiempo para ver a Jem muy por delante de ella, desaparecer en un oscuro bosque de árboles. Miró a su alrededor frenéticamente, pero no pudo ver ni el camino ni el carruaje de los Starkweather. Con el corazón acelerado, se precipitó tras él. El bosque era amplio, se extendía a lo largo de la colina. En el momento en que Tessa se metió entre los árboles, la luz se desvaneció. Gruesas ramas de árbol se entrelazaban sobre ella bloqueando el sol, sintiéndose como Blancanieves huyendo por el bosque. Buscó impotente a su alrededor, cualquier signo que indicara por dónde se habían ido los chicos. Ramas quebradas, hojas pisoteadas, y captó un brillo de luz en metal mientras el autómata surgía del espacio oscuro entre 2 árboles y se abalanzaba sobre ella. Gritó, alejándose de un salto, y pronto tropezó con sus faldas. Se fue hacia atrás, golpeándose dolorosamente con la tierra lodosa. La criatura extendió uno de sus largos brazos de insecto hacia ella, rodó hacia un costado, y el brazo de metal se deslizó en la tierra a su lado. Había una rama de árbol caída cerca de ella. Sus dedos la buscaron, se cerraron a su alrededor y la levantaron justo cuando el otro brazo de la criatura se balanceaba en su dirección. Ella arrastró la rama entre ellos, concentrándose en las lecciones sobre esquivar y bloquear que le había dado Gabriel. Pero era solamente una rama. El brazo de metal del autómata la cortó por la mitad. El final de su brazo se abrió de golpe en una garra con múltiples dedos de metal y se inclinó a por su garganta. Antes de que pudiera tocarla, Tessa sintió una violenta agitación contra su clavícula. Su ángel yacía congelada cuando la criatura tiró de su garra hacia atrás, uno de sus dedos supurando líquido negro. Un momento después, dio un gemido agudo y colapsó hacia atrás, con un río de más líquido negro brotando del agujero que había sido cortado limpiamente en su pecho. Tessa se sentó y se quedó mirando. Will estaba de pie con una espada en las manos, su empuñadura embadurnada de negro. Llevaba la cabeza descubierta, su cabello grueso y oscuro estaba revuelto y enredado con hojas y restos de hierba. Jem estaba de pie a su lado, con una piedra de luz mágica ardiendo entre sus dedos. Mientras Tessa observaba, Will lo acuchilló con la espada de nuevo, cortando el autómata casi por la mitad. Este se desplomó en el suelo embarrado. Sus interiores eran feos, horriblemente similares a un biológico enredo de tubos y cables. Jem levantó la vista. Su mirada se encontró con la de Tessa. Sus ojos eran tan plateados como espejos. Will, a pesar de haberla salvado, no parecía notar que ella estaba ahí en absoluto. Echó su pie hacia atrás y le dio una patada salvaje en un costado a la criatura metálica. Su bota sonó contra el metal.
Dinos, dijo él tras sus dientes apretados, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué nos estás siguiendo? La boca como una línea afilada del autómata se abrió. Su voz cuando habló sonó como el zumbido y rechinar de una máquina defectuosa. Yo soy una advertencia del maestro. ¿Una advertencia para quién? ¿Para la familia en la mansión? Dime. Will lucía como si fuera a patear a la criatura de nuevo. Jen puso una mano sobre su hombro. No siente dolor, Will, dijo Jem en voz baja. Y dice que tiene un mensaje. Deja que lo entregue. Una advertencia para ti, William Herondale, y para todos los Nephilim. La voz quebrada de la criatura recitó. El maestro dice que debes cesar tu investigación. El pasado es el pasado. Deja a Mormen enterrado, o tu familia pagará el precio. No te atrevas a acercarte o advertirles. Si lo haces, ellos serán destruidos. Jim estaba mirando a Will. Will aún estaba pálido como la ceniza, pero sus mejillas estaban encendidas por la rabia. ¿Cómo trajo Mormen a mi familia aquí? ¿Los amenazó? ¿Qué ha hecho? La criatura zumbó y chirrió. Luego comenzó a hablar otra vez. Soy una advertencia de... Will gruñó como un animal y lo cortó brutalmente con la espada. Tessa recordó a Jessamine en Hyde Park, haciendo trizas a una criatura de las hadas con su delicada sombrilla. Will cortó al autómata hasta que fue poco más que tiras de metal. Jem lo detuvo finalmente, agarrando con los brazos a su amigo y empujándolo con fuerza hacia atrás. Will, dijo. Will, suficiente. Miró hacia arriba, y los otros dos siguieron su mirada. En la distancia, a través de los árboles, otras figuras se movían, más autómatas como aquel. Debemos irnos, dijo Jem. Si queremos llevárnoslos de aquí, lejos de tu familia, debemos irnos. Will vaciló. Will, tú sabes que no puedes acercarte a ellos, dijo Jem con desesperación. Aparte de cualquier otra cosa es la ley. Si les ponemos en peligro, la clave no se moverá para ayudarlos de ninguna forma. Ellos ya no son cazadores de sombras, Will. Lentamente, Will bajó su brazo a un costado. Se puso de pie con uno de los brazos de Jem aún rodeando sus hombros, mirando hacia la pila de chatarra a sus pies. Líquido negro goteaba del filo de la espada que colgaba de su mano y quemaba la hierba de abajo. Tess exhaló. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo el aliento hasta ese momento. Will debía haberlo oído, porque levantó su cabeza y su mirada se encontró con la de ella al otro lado del claro. Algo en esta la hizo apartar la mirada. Tenía una agonía tan cruda que era difícil de mirar. Al final escondieron los restos del autómata destruido tan rápidamente como les fue posible, enterrándolos en la suave tierra bajo un tronco podrido. Tess ayudó lo mejor que pudo, obstaculizada por sus faldas. Para cuando terminaron, sus manos estaban tan negras con suciedad como estaban las de Will y Jem. Ninguno de ellos habló. Trabajaron en un extraño silencio. Cuando hubieron terminado, Will se abrió camino fuera de la arboleda, guiado por la runa de piedra de luz mágica de Jem. Emergieron del bosque cerca del camino donde esperaba el carruaje de Starwater. Gottschall estaba dormitando en el asiento del conductor, como si solo hubiesen pasado unos cuantos momentos desde que llegaron. Si sus apariencias, inmundos, manchados con barro y con hojas atrapadas en su cabello, sorprendieron en algo al viejo, no lo demostró. Ni siquiera les preguntó si habían encontrado lo que habían venido a buscar. Solo gruñó un hola y esperó a que se montaran en el carro antes de hacerles una seña a los caballos, con un chasquido de su lengua para que dieran la vuelta y empezaran el largo viaje de regreso a York. Las cortinas en el interior del carruaje estaban corridas hacia atrás. El cielo estaba cargado de nubes negruzcas presionándose contra el horizonte. Va a llover, dijo Jem apartándose el húmedo cabello plateado de los ojos. Will no dijo nada. Estaba mirándose afuera por la ventana. Sus ojos eran del color del océano ártico en la noche. Cecily, dijo Tessa, en una voz mucho más amable que la que estaba acostumbrada a usar con Will en esos días. Él lucía tan miserable, tan sombrío y duro como los páramos por los que estaban pasando. Tu hermana, ella se parece a ti. Will permaneció en silencio.
Tessa, sentada junto a Jem en el duro asiento, tembló un poco. Sus ropas estaban húmedas por la tierra mojada y las ramas, y el interior del carruaje era frío. Jem se agachó y, encontrando una manta algo harapienta, la extendió sobre ambos. Ella podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de él, como si estuviera afiebrado, y luchó contra la urgencia de acercarse a él para entrar en calor. ¿Tienes frío, Will?, preguntó ella, pero él solo sacudió la cabeza, sus ojos aún mirando, sin ver, el campo por el que pasaban. Ella miró a Jem con desesperación. Jem habló, su voz directa y clara. Will, dijo, pensé que tu hermana estaba muerta. Will arrastró su mirada desde la ventana y los miró a ambos. Cuando sonrió, fue horrible. Mi hermana está muerta, dijo. Y eso fue todo lo que dijo. Recorrieron todo el resto del camino de regreso a York en silencio. Habiendo dormido apenas la noche anterior, Tess entraba y salía de un sopor intermitente que duró hasta que llegaron a la estación de trenes de York. En una niebla descendió del carro y siguió a los otros a la plataforma de Londres. Estaban retrasados para tomar el tren y casi lo pierden. Jem sostuvo la puerta abierta para ella y para Will, mientras ambos tropezaban escaleras arriba y entraban en el compartimento después de él. Después ella recordaría la forma en que lucía, sosteniendo la puerta, sin sombrero, llamándolos a ambos, y recordaría el mirar por la ventana del tren mientras se alejaba, viendo a Gottschall de pie en la plataforma mirándolos con sus inquietantes ojos oscuros y su sombrero calado. Todo lo demás estaba borroso. No hubo conversación esta vez mientras el tren recorría su camino a través del campo cada vez más oscurecido por las nubes. Solamente silencio. Tessa descansó su barbilla en la palma de su mano, apoyando su cabeza contra el duro vidrio de la ventana. Las colinas verdes volaron al pasar, y también ciudades pequeñas y villas, cada una con su propia estación pequeña y limpia. El nombre de esta recogido en una señal roja y dorada. Las agujas de las iglesias se elevaban a la distancia. Las ciudades crecían y desaparecían. Y Tessa estaba consciente de que Jem le susurraba a Will en latín. Eso creía. Me expecta. Y Will no respondía. Después fue consciente de que Jem había dejado el compartimento y miró a Will al otro lado del pequeño espacio oscurecido entre ellos. El sol había comenzado a bajar y le daba un color rosado a su piel, contrastando la mirada en blanco de sus ojos. Will, dijo ella suavemente adormilada. Anoche... Fuiste bueno conmigo, iba a decir. Gracias. La mirada de sus ojos azules la atravesó. No hubo anoche, dijo él entre dientes. Ante eso, ella se sentó derecha, casi despierta. Ah, ¿en serio? ¿Simplemente fuimos directo desde una tarde hasta la mañana siguiente? Cuán raro es que nadie más lo haya comentado. Debería pensar que fue alguna clase de milagro. Un día sin noche... No me pongas a prueba, Tessa. Las manos de Will estaban cerradas con fuerza sobre sus rodillas. Sus uñas, con medias lunas de mugre bajo ellas, se hundían en la tela de sus pantalones. Tu hermana está viva, dijo sabiendo perfectamente que estaba provocándolo. ¿No deberías estar contento? Él palideció. Tessa, comenzó, y se inclinó hacia adelante como si quisiera hacer algo que ella ignoraba, golpear la ventana y romperla, sacudirla por los hombros, o abrazarla como si nunca quisiera dejarla ir. Era todo un gran misterio con él, ¿no? Entonces la puerta del compartimento se abrió y entró Jem, que llevaba un paño húmedo. Miró de Will a Tessa y elevó sus cejas plateadas. Un milagro, dijo. Lo has hecho hablar. Solo gritarme, en realidad, dijo Tessa. Nada de pan y pescado. Will había vuelto a mirar por la ventana y no miró a ninguno de los dos mientras hablaban. Es un comienzo, dijo Jem y se sentó al lado de ella. Aquí, dame tus manos. Sorprendida, Tessa extendió sus manos hacia él y se aterrorizó. Estaban inmundas, las uñas rotas y resquebrajadas, y gruesas con medias lunas de mugre donde había arañado la tierra de Yorkshire. Había incluso un rasguño con sangre atravesando sus nudillos, aunque no se recordaba habérselo hecho. No eran las manos de una dama. Pensó en las perfectas uñas rosas y blancas de Jessamine. Jessie estaría horrorizada,
dijo tristemente. Me habría dicho que tenía manos de mujer de limpieza. Y por favor dime, ¿qué hay de deshonroso en ello?, dijo Jem mientras suavemente limpiaba la suciedad de sus rasguños. Te vi persiguiéndonos y a esa criatura autómata. Si Yasamín no sabe que hay honor en la sangre y la suciedad, nunca lo comprenderá. El paño frío se sentía bien en sus dedos. Miró a Jem, quien estaba concentrado en su tarea. Sus pestañas eran una franja de plata. Gracias, dijo ella. Dudo que fuera de alguna ayuda, y probablemente fue un obstáculo, pero gracias de todos modos. Él le sonrió. El sol estaba saliendo de detrás de las nubes. Para eso te estamos entrenando, ¿no? Ella bajó la voz. ¿Tienes alguna idea de lo que pudo haber pasado? ¿Por qué la familia de Will estaría viviendo en la casa que alguna vez fue de Morven? Jen miró hacia Will, quien aún estaba mirando amargamente por la ventana. Habían entrado a Londres y los edificios grises estaban comenzando a elevarse a su alrededor por todos lados. La mirada que Jem le dio a Will fue una algo cariñosa y cansada. Una mirada familiar, y Tessa se dio cuenta de que, aun cuando los había imaginado como hermanos, siempre había imaginado a Will como el mayor, el protector, y a Jem como el más joven. Y la realidad era mucho más complicada que eso. No lo sé, dijo. Aunque me hace pensar que este juego al que está jugando Mormon es uno de los largos. De alguna forma sabía exactamente dónde nos llevarían nuestras investigaciones, y arregló que este encuentro nos conmocionara tanto como fuera posible. Él desea que recordemos quién es el que tiene el poder. Tessa se estremeció. No sé lo que quiere de mí, Jem, dijo en voz baja. Cuando me dijo que él me hizo, fue como si estuviera diciendo que podía deshacerme igual de fácil. El brazo cálido de Jem tocó el de ella. No puede ser deshecha, dijo muy suavemente. Y Mormon te subestima. Vi cómo usaste esa rama contra el autómata. No fue suficiente. Si no hubiese sido por mi ángel... Tessa tocó el colgante en su garganta. El autómata lo tocó y retrocedió. Otro misterio que no entiendo. Me protegió antes y de nuevo esta vez, pero en otras situaciones yace inactivo. Es un misterio tal como mi talento. El que afortunadamente no necesitaste usar para cambiar y transformarte en Starweather. Parecía bastante feliz de simplemente darnos los archivos de las sombras. Gracias a Dios, dijo Tessa. No me lo esperaba. Parecía un hombre tan desagradable y amargado. Pero si alguna vez resulta ser necesario... Sacó algo de su bolsillo y lo extendió, algo que brillaba en la tenue luz del carruaje. Un botón, dijo con aire de suficiencia. Se cayó de la manga de su chaqueta esta mañana y yo lo recogí. Jen sonrió. Muy inteligente, Tessa. Sabía que nos alegraríamos de haberte traído con nosotros. Se interrumpió con una tos. Tessa lo miró alarmada, e incluso Will se despertó de su silencioso abatimiento girando para mirar a Jem, estrechando los ojos. Jem tosió de nuevo. Su mano presionó su boca, pero cuando la quitó, no había sangre visible. Tessa vio cómo se relajaban los hombros de Will. Solo algo de polvo en mi garganta, les aseguró Jem. No lucía enfermo, sino cansado, aunque su cansancio solamente servía para resaltar la delicadeza de sus rasgos. Su belleza no ardía como la de Will en fieros colores y fuego reprimido, pero tenía su propia perfección muda, el encanto de la nieve que cae contra un cielo gris plateado. ¡Tu anillo! Ella se puso de pie de repente cuando recordó que aún estaba usándolo. Puso el botón de vuelta en su bolsillo y luego se inclinó para quitar el anillo Carstairs de su mano. Había querido devolvértelo antes, dijo depositando la argolla plateada en la palma de su mano. Me olvidé. Él envolvió con sus dedos los de ella. A pesar de sus ideas de nieve y cielos grises, su mano era sorprendentemente cálida. Está bien, dijo en voz baja. Me gusta cómo luce en ti. Sintió que sus mejillas se acaloraban. Antes de que pudiera responder, el silbato del tren sonó. Las voces gritaron que estaban en Londres, en la estación de King Cross. El tren comenzó a bajar la velocidad al tiempo que la plataforma aparecía a la vista. El alboroto de la estación aumentó hasta saturar los oídos de Tessa, junto con el sonido del frenado del tren. Jem dijo algo, pero sus palabras se perdieron en el ruido.
Sonó como una advertencia, pero Will ya estaba de pie. Su mano fue a alcanzar el pestillo de la puerta del compartimento. La abrió de golpe, saltó afuera y bajó. Si no fuera un cazador de sombras, pensó Tessa, hubiera caído, y terriblemente. Pero como lo era, simplemente aterrizó con suavidad en sus pies y comenzó a correr, haciéndose camino entre el hacinamiento de los porteros, los viajeros, la nobleza viajando al norte por el fin de semana con sus enormes camiones y perros atados con correas, los chicos del periódico, carteristas y vendedores ambulantes, y todo el resto del tráfico humano de la gran estación. Jem se puso de pie, alcanzando la puerta con la mano, pero se volvió y miró a Tessa, y ella vio una expresión cruzar su rostro, una expresión que decía que se había dado cuenta de que si él corría tras Will, ella no podría seguirlos. Con otra larga mirada hacia ella, cerró y trabó la puerta, y se hundió en el asiento opuesto al de ella mientras el tren se detenía. «Pero Will», comenzó ella. «Él estará bien», dijo Jen con convicción. «Tú sabes cómo es, a veces solamente quiere estar solo. Y dudo que desee tomar parte en el recuento de las experiencias de hoy con Charlotte y los otros». Cuando ella no apartó sus ojos de los suyos, repitió suavemente: «Will puede cuidarse a sí mismo, Tessa». Ella pensó en la triste mirada en los ojos de Will cuando le había hablado, más marcada que los páramos de Yorkshire que acababan de dejar atrás. Espero que Jem tuviera razón.